En la pantalla el juicio del gran trono blanco y otro tema, los nuevos cielos y la nueva tierra. Como les dije hace un momento, por la difonía tal vez voy a tener momentos en que sí, de pronto un gallito o alguna cosa. Vimos hace 15 días el tema sobre el milenio. Lástima que personas que no pudieron venir la vez pasada, pues para comprender hay que saber un poquito sobre el milenio, ¿no? Entonces, el milenio vimos que es un periodo de 1000 años después de la gloriosa venida de Cristo. O sea, después de la segunda venida de Cristo, viene Cristo, ¿se acuerdan? En un caballo blanco, con los ejércitos celestiales. Están los ejércitos de la tierra, liderados ¿por quién? Por el anticristo, que se van a enfrentar a él en la batalla de Armagedón, correcto. Y el Señor Jesucristo viene, acaba con todo. Y dice que la sangre de esos ejércitos, de los integrantes de esos ejércitos, llegaba hasta ¿dónde? Hasta los frenos de los caballos y en una extensión de muchos kilómetros. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Después comienza el periodo de ¿qué? Del milenio, que ya lo vimos. El milenio, todos ya saben, un periodo de 1000 años, y quiero que quede esto bien claro. En ese milenio es esta misma tierra, pero restaurada, renovada, ¿cierto? Reestructurada, pero es la misma tierra, porque ahorita vamos a ver una diferencia. Y dijimos que es una tierra similar al jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva en el comienzo. Vamos a comenzar entonces a ver primero el juicio del gran trono blanco, que es lo que ocurre cronológicamente o secuencialmente, es lo que ocurre después de que termina el milenio. ¿Sí? Tan pronto termina el milenio, ya saben que vino la última rebelión de Satanás, ¿sí? Y todo eso en lo que quedamos. Y comienza un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y tenemos que ver unas diferencias importantes. Nosotros habíamos visto algo que se llamó el tribunal de Cristo. Era un juicio. ¿Ese juicio para quiénes eran? Para los creyentes. O sea, después del arrebatamiento, recuerden que cuando vimos el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo viene por nosotros y nos lleva al cielo. Un evento que ocurre antes de la tribulación, somos llevados al cielo, ¿cierto? Durante esos 7 años que dura aquí la tribulación en la tierra. Allá ocurre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ese tribunal de Cristo, dijimos que es un tribunal que es solo para creyentes y que es, como dice Nuri, para recibir recompensas, galardones, premios o coronas. Vimos 5 coronas que vamos a recibir. Incluyámonos ya de una vez. Entonces, ahí no es para condenar a nadie, porque si ya está en el cielo, en ese tribunal, pues ya es salvo. Entonces, que quede bien claro. En cambio, este juicio del gran trono blanco, ¿para quién es? Para los condenados. Es para los condenados. Vimos que hubo una resurrección durante el arrebatamiento, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Sí. Que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 vimos que el Señor Jesucristo viene y los que murieron creyendo en Cristo, dice, resucitan, y los que estamos vivos seremos llevados junto con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Bueno,
y hablamos de que hay una primera resurrección. Y dijimos que esa primera resurrección está compuesta por 3 grupos. ¿Ya? El primer grupo de esa primera resurrección dijimos que es estos que resucitan en el arrebatamiento. Y los que resucitan, los 2 grupos que resucitan de esa primera resurrección son los mártires de la tribulación o los santos de la tribulación, ¿cierto? Que son los que mueren degollados o decapitados por el anticristo durante la tribulación. Esos mueren ahí. ¿Se acuerdan el texto que dice: vi las almas de los degollados? ¿Sí? Que fueron precisamente decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Entonces murieron. Pero ellos resucitan al final de la tribulación. Y los otros que resucitan al final de la tribulación, ¿quiénes eran? Los santos del Antiguo Testamento. Entonces, son 3 grupos, ¿ya? Son 3 grupos de resucitados que hacen parte de la primera resurrección. Si hay una primera resurrección, es porque hay una segunda resurrección, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes hacen parte de la segunda resurrección? O sea, los que murieron sin creer en Cristo. O sea, los que no recibieron jamás a Cristo. Los que no creyeron en Dios. Jamás aceptaron las cosas de Dios. Ellos no resucitan. En ninguna de esas 3 resurrecciones que hacen parte de la primera resurrección. Por eso dice: bienaventurados, o sea, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues ellos no tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, o sea, la segunda muerte. Ellos resucitan solamente después del milenio, correcto. Y resucitan no para ir al juicio del gran trono blanco a ver si Dios les da la salvación ahí o si los perdona o eso, no, van a condenación de una vez. Sí, ellos van de una a condenación. Entonces comenzamos a ver en Apocalipsis. Todo esto es continuación de lo que ya hemos visto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Hace 15 días llegamos hasta Apocalipsis 20, versículo 10. Aquí continuamos. Dice: y vi un gran trono blanco. Un gran trono blanco. ¿Qué significa el blanco? Pureza, santidad y justicia. Y vio también que dice: y al que estaba sentado en él. ¿Quién está sentado en él? Dios. De delante del cual, o sea, delante de Dios o de su presencia, huyeron ¿qué? Huyeron la tierra y el cielo. Y no se encontró o no fue hallado ningún lugar, no se encontró ningún lugar para ellos. ¿Ya? Otras versiones dicen: no fue hallado ningún lugar para ellos. O sea, no se les volvió a ver por ninguna parte. Desaparecieron. Que quede bien claro eso, ¿yo? Que la tierra y el cielo ahí desaparecen. Entonces, si me preguntan que dónde es el juicio del gran trono blanco, no lo he encontrado por ninguna parte, ni en libros, ni en predicación, ni nada. Nadie sabe dónde se va a llevar a cabo ese juicio. Primera cosa que quede bien clara: desaparecen la tierra y el cielo. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, no se refiere en estatura, ¿no? Se refiere a los humildes y a los poderosos. O sea, ahí no se salva nadie. Que estaban de pie ante Dios. O sea, estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Póngale cuidado que dice: y los libros fueron abiertos, ¿cierto? Y después otro libro fue 2, el cual es el libro de la vida,
y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras o de acuerdo a sus obras, o sea, de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Comenzamos a aclarar. Hay algunos que dicen que esos libros son los libros de la Biblia, que se abre la palabra de Dios ahí, ¿cierto? Pero lo que pasa es que está diciendo muy claramente cómo, que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, son juzgados por su prontuario, por su currículum. Pienso yo, esa es mi interpretación, o sea, fueron juzgados por todo lo que estaba ahí escrito. O sea, venga usted, mire, aquí dice que tin, 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 tin. Y según sus obras. Bueno, pero dice, y después otro libro fue abierto. ¿Cuál? El libro de la vida. Vimos hace 15 días que es el libro de la vida. Hay unos que dicen que la Biblia habla del libro de la vida y que habla del libro de la vida del Cordero. Es el mismo. El libro de la vida o el libro de la vida del Cordero es el mismo. Es el libro donde estamos anotados todos los creyentes en Cristo. Yo ahora voy a hablar incluyéndome, ¿no? Y así voy a hablar uno. Ese es el libro donde están anotados todos los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Entonces, es como si Dios dijera, bueno, venga, abramos los libros. ¿Para qué son abiertos esos libros? Él podía condenarlos de una vez, pero tiene que mostrarles por qué van a ser condenados. Entonces, miren, y si todavía protestan, entonces le dice, bueno, busquemos aquí en el libro de la vida, ¿cierto? Que en el libro de la vida va a estar el mayor pecado, que fue el cual, no creer en él. Correcto, el no haber recibido a Cristo, el no haber creído en Cristo. Entonces en el libro de la vida llegan y, ¿sí? Aquí no está su nombre. Si no está el nombre, entonces pailas, como decimos acá. En Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, no lo traje en diapositiva. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, si alguien tuviera una Biblia ahí, pero ya. Porque es que el tema es un poquito largo y... ¿No la trajiste? Bueno, yo se lo voy a decir y después lo leen. ¿Daniel qué? Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Es que no puedo demorarme mucho, porque esto es complejo el tema, entonces... Eso, regálenme y venga, lo leo. Porque yo les leo lo importante de ahí. Mientras yo observaba esto, está diciendo Daniel, o sea, tuvo una visión y está profetizando. Se colocaron unos tronos, ahí ya está hablando de que hay un trono como aquí, ¿cierto? Y tomó asiento un venerable anciano. Otras dicen, ¿cómo dicen? El anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios, el Altísimo. Bueno, veía una descripción de cómo era la ropa y todo eso, pero leamos el versículo 10. En el versículo 10 dice que había millones y millones de personas delante de él. Aquí dice que los muertos estaban delante del trono, ¿cierto? Los que van a ser juzgados. Dice, al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. O sea, los libros que ya vimos aquí en Apocalipsis capítulo 20. Gracias. Entonces, Daniel ya estaba hablando del juicio del gran trono blanco. Y ya estaba hablando de estos libros. Bueno, continuamos. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, los que murieron ahogados. Y la muerte y el Hades. Dijimos que el Hades se puede interpretar como la tumba o como la región o el lugar de los muertos, ¿cierto?
Pero también se le da la interpretación de que es el ¿qué? El infierno. ¿Y por qué podemos asegurar que ahí se está refiriendo a que es el infierno? Porque si dice que la muerte y el Hades, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Entregaron los muertos, devolvieron los muertos. Los que van al juicio del gran trono blanco son los condenados. Entonces, ¿dónde estaban? En el infierno. ¿Ya? Devolvieron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que habían hecho. Y la muerte y el Hades fueron lanzados o arrojados al lago de fuego. La muerte y el Hades. ¿Por qué? Porque a partir de que terminó el milenio, de ahí en adelante ya no va a haber más muerte, ni va a haber más infierno, ¿cierto? Dice, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, o sea, el lago que arde con fuego y azufre. Es que este lago que arde con fuego y azufre es la nueva sucursal del infierno. O sea, el infierno ya no va más. Pero está el lago. Queda el lago. Debe ser mejor que es. Mejor lugar será. Mejor lugar en estructura o quién sabe qué. Y entonces la muerte y el Hades, la muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego. Ya no hay muerte ni infierno. Y dice, esta es la muerte segunda. El lago de fuego, ¿se acuerdan? Que lo vimos hace 15 días. Y lo vuelvo a explicar para los que no vinieron. La muerte segunda, si dice muerte segunda es porque hay una primera, ¿cierto? Y yo les expliqué en esa ocasión que antes de conocer nosotros a Cristo, estábamos muertos, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? La palabra muerte quiere decir separación. Entonces la muerte espiritual quiere decir que estamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Nuestro espíritu está muerto, ¿ya? Solamente cuando recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo, se une con nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu, ¿ya? Hay una resurrección espiritual. Pero decíamos que un pecador que pasó toda su vida practicando el pecado, ¿cierto? No quiso saber de las cosas de Dios, no quiso aceptar a Cristo, no quiso nada con las cosas de Dios y murió. ¿Cómo murió? Espiritualmente. Estuvo muerto espiritualmente toda su vida. Esa es la primera muerte. ¿Ya? Y la muerte segunda es la muerte espiritual, pero separado eternamente de Dios. Ahí ya no es una separación como aquí los que están muertos espiritualmente aquí nomás en la tierra, ¿cierto? No, y ahí ya es eternamente. Porque es que hay unos que dicen que la primera muerte se refiere a cuando muere físicamente y que la segunda muerte es la muerte espiritual eterna. En eso sí están de acuerdo, la segunda muerte. Pero que la primera muerte es la física. No se tiene que correlacionar muerte espiritual con muerte espiritual para hablar de primera y segunda muerte. ¿Sí quedó claro? Versículo 15. Y el que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al lago de fuego. Acuérdense que los que están en el juicio del gran trono blanco, dice que abren los libros, le miran su prontuario, mire todo lo que hizo malo, pero, por si lo duda, abramos el libro de la vida del Cordero, a ver si aparece ahí. Si no aparece ahí, al lago de fuego. ¿Ven? Bueno, entonces el juicio del gran trono blanco es para condenación, que quede claro. Y ese era el tema, porque no habla mucho del juicio del gran trono blanco, pero comenzamos a ver el siguiente tema, que es ¿cuál? Los nuevos cielos y la nueva tierra. Te recordemos una cosa, vuelvo a decirlo.
El milenio, los 1000 años que vimos hace 15 días, son en esta misma tierra, pero la tierra restaurada, ¿sí? Digamos regenerada, reestructurada, renovada. Dijimos que ahí el Señor Jesucristo va a gobernar, ¿cierto? Directamente va a estar ¿dónde? ¿Desde dónde va a gobernar? Desde Jerusalén, en el monte Sión, ¿ya? Físicamente va a estar en Jerusalén. Y la tierra van a haber naciones. Y dice que nosotros reinaremos con Él. ¿Y cómo vamos a reinar con Él? Yo les decía, no es que todos vayamos a estar allá en Jerusalén viviendo con Él, ¿no? No, hay naciones. Y entonces reinaremos con Él, ¿cómo? Y les ponía un ejemplo. Entonces, por ejemplo, a ver, Carlos, usted va a ser el gobernador de Cundinamarca. Usted va a ser, fulanito va a ser el presidente de tal país. Usted va a ser alcalde de tal ciudad. Pero son ya creyentes, ¿cierto? O sea que es el gobierno de Cristo. Dice, reinaremos con Él, quiere decir que va a ser un gobierno justo. Ya todo el mundo dirigido por los santos, digámoslo así. Bueno, dijimos que en ese milenio todavía va a haber muerte, todavía va a haber pecado, como que le olvidó ya. Y es que son temas complejos, y todavía va a haber maldición, y lo leímos ¿por qué? Muerte, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante porque hay unos textos para correlacionarlo. Va a haber pecado. Acuérdense que al final del milenio Satanás es soltado. Satanás estaba encadenado en el abismo. Me has dicho, no puedo recordar muchas cosas. Y entonces a Satanás es soltado por un corto periodo de tiempo. Y él arma una rebelión con los que viven en el milenio. O sea que en el milenio todavía todos no son de los propios. Todavía va a haber una rebelión de esos. Pero entonces a eso sí llega y ¡rum! Los aniquila de una vez, y al dragón, o sea a Satanás, lo envía al lago que arde con fuego y azufre, donde ya estaban, ¿quiénes? Los que inauguraron el lago de fuego, ¿quiénes fueron? El anticristo y el falso profeta. ¿Sí recuerdan que cuando el anticristo está dirigiendo los ejércitos, cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida física, el anticristo está al frente de los ejércitos de la tierra? ¿Sí recuerdan? En la batalla de Armagedón. Y entonces el Señor Jesucristo baja y acaba con todo, y dice, y la bestia, o sea el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y eso es antes de que empiece el milenio. O sea que ellos inauguraron el lago que arde con fuego y azufre. O sea que ellos van a estar 1000 años hasta que Satanás va a ir a acompañarlos junto con los condenados del juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Bueno, para no correr y no complicarme, si no terminamos, para poder explicarlo bien, paramos y continuamos, con tal de que me quede bien claro el tema. Bueno, entonces, termina el milenio, viene el juicio del gran trono blanco. Acuérdese que en el juicio del gran trono blanco, ¿qué desaparecieron? El cielo y la tierra. Se lo leo otra vez. Apocalipsis 20 dice, léanlo arriba, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. O sea, la tierra y el cielo desaparecen. Ténganlo bien presente para que podamos entender todo el resto. Desaparecen. Y comenzamos, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21:1. ¿Usted sabe que Apocalipsis lo escribió quién? Juan el Evangelista. No Juan el Bautista, Juan el Evangelista. Dice Juan,
Después de qué? Del trono blanco, de todas esas cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 20:11 dice que la tierra y el cielo desaparecieron cuando se hizo el juicio del gran trono blanco. Dice, un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra, ahí lo está confirmando, dejaron de existir. Pasaron quiere decir desaparecieron. Pero entonces empezó a ver ¿qué? Un cielo nuevo. Nuevos cielos y nueva tierra, ¿cierto? Bueno, aquí digamos una cosa de una vez, aclarando. Hay predicadores que dicen que estos nuevos cielos y nueva tierra es esta tierra reestructurada, renovada, ¿sí? Regenerada, o sea, como vamos a decirlo con un término, reparchada, o sea, con parches y remiendos y todo eso. No, la que es así es la del milenio, pero es que aquí está diciendo cielo nuevo. Correcto, y ahorita vamos a confirmarlo, pero quiero dejar esas ideas claras. Tierra nueva, ¿cierto? Cuando yo digo voy a comprar un carro nuevo, voy y lo saco nuevo del concesionario, yo no voy y lo compro allá de segunda, que me lo pintaron y me lo engallaron, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? Eso es para estrenar. Y el mar ya no existía más, o sea, no va a haber mar, ¿ya? O sea, va a ser, digámoslo de una vez, va a ser una nueva creación. Una nueva creación. ¿Será que a Dios le cuesta mucho trabajo? No es sino que hable y ya. Dice, y habló y dijo, hágase tal cosa. Y habló y tal. Con la sola palabra hace la nueva creación. Bueno, pero vamos a ver Isaías 65:17 porque estoy mostrándole cómo los profetas desde la antigüedad ya profetizaban todo esto que está adelante en el Apocalipsis, o sea, mucho tiempo antes. Isaías 65:17, porque he aquí, está hablando Dios por medio de Isaías, que yo, ¿qué? Crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Dice la palabra ¿qué? Es que uno cuando lee los textos de la Biblia, eso es exégesis. Crearé, palabrita por palabrita. ¿Qué es crear? No es remendar. Correcto, crear algo nuevo. Crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Y de lo primero, ¿qué es lo primero? Correcto. Esa tierra antigua y ese cielos antiguos, no habrá memoria. O sea, lo pasado quedará olvidado. Nadie volverá a acordarse de lo anterior. Dice, ni vendrá más al pensamiento. O sea, yo ya no voy a volver a pensar en eso de atrás. Y es que también es importante decir eso, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, cuando yo llegue allá en la nueva creación, en los cielos nuevos, la nueva tierra, y yo allá disfrutando y me acuerdo de mi mamá o de mi hermanito o mi tal, ¿sí? Y a sufrir, sufriendo allá, ¿cierto? No, eso es borrón y cuenta nueva. Isaías 66:22. Ya me está mejorando la voz. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo haré, o sea, dice otra versión de la Biblia, que yo voy a crear, dice otra. Así como tal, dice, permanecerán delante de mí, o sea, durarán para siempre, dice el Señor, así también permanecerá tu descendencia. ¿Qué es tu descendencia? O sea, tu simiente, o sea, tus hijos y tu nombre. O sea que todo eso no lo debemos